buen día, un placer estar así y también agradecer a Xavi y a la organización que nos hayan invitado. Sí tengo que aclarar que no se apuren, por lo que no es necesario tomar notas de nada, porque hay una tesis que enseñaré al final y todo lo que van a ver y todo lo poco que voy a leer, todo está ahí. Todas las fuentes están debidamente referenciadas y además también hay un canal en YouTube, que también lo mostraré en los últimos 10 minutos, muy sencillo, donde está la misma información, pero grabada en conferencias, en foros como este y en centros superiores, en la universidad también, y está todo detallado. Cada ejemplar, me refiero a los instrumentos que voy a mostrar, que son todos polifónicos. Si quieren tomar notas, pero insisto en que no es necesario. La tesis es libre, es muy sencilla de descargar. Yo ahora voy a mostrar la presentación y en los últimos 10 minutos enseñaré dónde está, es una cosa muy sencilla. Bueno, puedo empezar ya. Creo que he agradecido debidamente y a los presentes también su atención. El arte, la ciencia y el legado cultural de griegos y romanos no fue superado hasta más de 1000 años después de su desaparición y continúa siendo aún hoy la base de muchas de nuestras propias disciplinas, incluyendo la filosofía y el derecho, y en bastantes ocasiones también la tecnología. Sin embargo, y de forma sorprendente, hemos relegado a estas culturas avanzadas a un arte musical simple y carente de toda complejidad, basado en una presunta monofonía nunca comprobada y que resulta claramente incoherente al ser comparado con el resto de sus producciones artísticas. Estas son las direcciones, si quieren tomar nota, pero al final las volveré a mostrar. El canal de YouTube es muy sencillo, Manuel Lafarga, y ahora lo enseñaré. En el ámbito musicológico, la práctica de la polifonía se presenta como un producto tardío, consecuencia de una evolución gradual y lineal del pensamiento musical, tanto desde el punto de vista social como cognitivo, que va desde la monofonía medieval y el organum paralelo a la polifonía practicada a partir del siglo XIII, con las primeras fuentes musicales conservadas, evidentemente cristianas, es decir, hostiles al mundo pagano. Según estos argumentos de corte historicista y psicológico, antes de este momento los humanos no practicaron la polifonía y por lo tanto tampoco los griegos y romanos. Sin embargo, ninguna fuente literaria conservada menciona este hecho, que además contradice la evidencia procedente de las fuentes iconográficas y especialmente la prolífica actividad coral de los antiguos durante casi un milenio. Aquí vemos el toro de Farnesio, que es un ejemplo de escultura supremo. También vemos la máquina de antiquitera, y ese es nuestro problema como músicos, que hay fuentes, es decir, ejemplos, obras de los antiguos, muy pocas, ya lo sé, apenas un 10% de todo lo que circuló escrito. Hay ejemplos literarios, hay ejemplos escultóricos, hay ejemplos arquitectónicos, pero no hay fuentes musicales. Aquí ilustramos notación griega, que es alfabética, que es la que utilizaron también los romanos, aunque también utilizaron otro tipo de caracteres muy sencillos. Yo no voy a tratar estos temas, solo lo muestro un momento y también un par de fragmentos. Este es el segundo himno de Delfos. Yo creo que ayer ya Pedro también, y otra presentación, la primera que leyó Xavi, también apareció el epitafio de Seikilos. No sé si se ve bien, esto es el texto, pero estos caracteres que hay en medio, aquí, en algunos puntos, entre las líneas del texto, esa es la notación musical. Aquí podemos ver el famoso fragmento de Orestes, que para cerrar la conferencia, el congreso, presentará a nuestro compañero Luis Calero también, hablará de ello, no voy a insistir. Aquí vemos el texto completo que corresponde al fragmento. Por ilustrarlo mejor, estas son las líneas de texto y los caracteres que hay espaciados entre las líneas, eso es la notación musical. No existen fuentes musicales romanas paganas, es decir, no cristianas, frente a los 60 fragmentos aproximadamente que se han recuperado de la época helenística.
y ocupan algo más de 2 folios por ambas caras. La información musical que nos ha llegado de esta época es ciertamente muy escasa. Por un lado, tenemos un vacío histórico absoluto, que abarca más de 7 siglos, desde el siglo V aproximadamente hasta pasado el milenio, en términos de fuentes musicales no eclesiásticas de cualquier tipo, y especialmente en relación con varios instrumentos polifónicos que estaban ampliamente difundidos por todo el Mediterráneo, por toda la Europa continental y el norte de África. Algunos de ellos reaparecerán más tarde con un diseño similar, en tiempos posmedievales prácticamente, o incluso medievales, gaitas, laúdes y también órganos, mientras que otros aparentemente no sobrevivieron, como el aulos doble. Por otro lado, tan solo existen unas pocas obras cristianas de los siglos V y VI, Boecio, Casiodoro, Isidoro de Sevilla, se me olvida alguno ahora, uno exactamente, y también otras pocas, muy pocas, cercanas al milenio, ninguna de las cuales lamentablemente ofrece indicación alguna ni de carácter técnico ni información específica relacionada con la actividad diaria de los músicos implicados en las prácticas musicales de los profanas. De hecho, y estas son palabras de Frutti Parisca, no hay pruebas de ninguna continuidad en la práctica musical desde los griegos primitivos o antiguos a los primitivos cristianos de tiempos de Roma, a excepción de los nombres de los modos. Sabemos que en Roma y en el Lacio se desarrollaron formas de canto ritual, monódico y coral, pero no se ha conservado ningún testimonio de las antiguas formas musicales, ni directo ni indirecto. Nos quedan solo algunos fragmentos de textos cantados e indicaciones bastante vagas sobre los modos de ejecución de estos cantos. Aquí, a su izquierda, podemos ver un mosaico del siglo III después de Cristo. Es un coro de muchachos. Ejemplos de coros, pues ya lo he dicho, durante casi un milenio. Todos no eran profesionales, muchos no eran profesionales, pero eran amateurs, pero eran los propios ciudadanos los que se implicaban. Pero otros muchos sí lo fueron. Y a mí se me hace difícil imaginar, no tenemos nada contra la monodía o contra la monofonía, pero se me hace muy difícil como músico que soy imaginar miles de coros durante 10 siglos, profesionales, con directores de coro, cantando a una sola voz. Es una cosa que ningún músico entiende. Este es el primer ejemplo de lo que decía. Esta es una de las listas del canal que yo al final mostraré. Es muy sencillo entrar y localizarlo, y mostraré también el detalle a recorrer la persiana sobre los pocos temas que voy a abrir. A ver, veremos alguna más como esta, pero no es un problema, yo al final las enseñaré. Lo que vemos aquí es el Odeón de Herodes Ático, el banquero de Atenas, bueno, y su familia, en el 100 y poco después de Cristo. Los odeones, bueno, puedo pasarlo ya, también no pasa nada. Actualmente lo vemos así, como casi todos estos edificios en ruinas, pero eran edificios suntuosos, cubiertos de mármol exquisito, repletos de estatua, con suelos brillantes como nuestros teatros actuales, me refiero a los de ópera. Estaban techados los odeones. Y ahora mostraré alguna cosa más. Aquí vemos un detalle de la Acrópolis. Este es el Odeón de Pericles, famoso. Ahora mostraremos una reconstrucción, del cual no quedan más que los cimientos, pero este es del siglo V, VI, si se quiere, antes de Cristo, mientras que este es de las primeras décadas del siglo II después de Cristo. Ciertamente, Grecia ya ha sido asimilada por Roma y sus élites ya se educan como griegos. Esto ahora no viene al caso. El repertorio teatral griego era conocido en Italia, sobre todo a través de las representaciones de los artistas de Dionisos. Esto con frecuencia se lee en los textos artistas dionisíacos y uno piensa en las bacantes, en una auleta tocando y cosas así, pero los artistas de Dionisos era el nombre de la compañía griega que dominó o organizó el teatro griego desde el 2 a.C., siglo II, 500 años hasta 500 años después. Ahora daré algún detalle más. Esta compañía, o sínodo, también habían establecido también compañías en las principales ciudades de la Magna Grecia, pero lamentablemente de todas las melodías del teatro latino, el latino
No ha quedado ninguna, ni tampoco nos han sido transmitidas indicaciones acerca de su carácter. Decía, se puede apreciar, esto es pues más grande quizá que el Teatro Real de Madrid. Ahora lo veremos con un poco más de detalle. Creo que el aforo eran 8.000 personas frente a las 3.000 que se calculan en el de Pericles, que ya no existía. Ardió en el 84, precisamente que fue a consecuencia de la toma de Atenas o de la asimilación por los romanos. En un momento lo mostraré mejor. Él es Herodes Ático, un gran personaje, y si se me permite, dicho con todo el cariño, un gran pendón. Es decir, escandalizó a los propios griegos, a sus propios conciudadanos, con sus amantes en público y en ocasiones incluso oficiales. Lo he dicho con cariño porque es la verdad. Aquí vemos, bueno, he puesto a Xavi también, queda muy bien como senador. Yo en realidad doy mejor como sirio, pero alguna habría también por allí. Y al lado vemos el Odeón de Herodes Ático, tal como lo vemos hoy. Bueno, aquí ha tocado la Filarmónica de Berlín, Pink Floyd, y todos los años hay festivales muy buenos. Y no voy a insistir en eso, pero aquí sí que podemos ver un detalle de lo que decía, y aquí se puede apreciar el tamaño de una persona. Este edificio estaba techado, como todos los odeones. Hubo odeones por todo el Mediterráneo, por toda la Europa continental, aunque no siempre, ahora lo mostraré mejor. Es decir, un odeón es un local de concierto, con todas las letras. Las tragedias, las comedias, los ditirambos y todos estos espectáculos dramáticos musicales, porque eran cantados, y con coros, siempre con coros, eso era en los teatros, mayormente, en los teatros abiertos. Pero en estos edificios, salvo en el periodo romano último, tiempos de Juliano, ahí degeneró un poco la cosa, eran auditorios de concierto, no tienen otra palabra. Esto es lo mismo, hay otra lista en el canal que se llama así, Historia Antigua del Canto, y ahí, después de recorrer la persiana, y mostraré que están las cosas detalladas en trocitos reconocibles por su título, y no hace falta preocuparse. Pues la información está toda libre, detallada, tanto en la tesis como en el canal, solo que en el canal pues hay que aguantarlo un rato, pero también los vídeos siempre contienen referencias detalladas al autor que dice lo que el mensajero, en ese momento que soy yo, está diciendo. Es decir, no sirve, no vale matar al mensajero, aunque se le puede matar, pero esta gente seguirá ahí, no voy a decir inmortal, pero por los siglos, y sus creaciones también. Lo que vemos aquí ahora es una reconstrucción del Odeón de Pericles, del cual hoy no queda más que los cimientos. Normalmente se construían adyacentes al teatro. En el caso del de Pericles, incluso cuando llovía, parece que a veces se metían allí a continuar con el espectáculo. Y aquí vemos nuevamente el comienzo de un listado, que está en la tesis, de las ciudades de las que hemos hallado, unas 1000 aproximadamente hay, o quizá un poco más, localizadas. Otras muchas están debajo de los cascos urbanos, claro, en donde hay teatros, o teatros y odeones, o varios teatros. Ahora los mostraré. Esto es una pequeña fracción. En el periodo romano, decía, a diferencia de los odeones griegos, que se dedicaron exclusivamente a conciertos, pues estos edificios también se dedicaron a representaciones teatrales, los odeones, estoy diciendo, a ejercicios de canto, a concursos de poesía y otras actividades. Incluso se constituyeron en círculos privados para las élites romanas frente a los teatros públicos, que eran mucho más grandes. El de Cartago creo que eran 15.000 su aforo. Y en estos grandes, las élites romanas también tenían asientos reservados. Pero hicieron algo así como clubs privados o algo similar. Esto es parte de la decadencia que se presume de los gustos musicales romanos, que en nuestra opinión es una coletilla que se arrastra también sin mucho fundamento. Muchas afirmaciones se repiten desde el comienzo de los tiempos sin comprobación, por pura rumorología. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, esto es un complejo típico, el complejo de Argos, el teatro de Argos. Está el teatro excavado en el monte, o incluso después, ¿no?, como hacen los romanos. Y muy cerca, pues siempre hay, no siempre, en muchas ocasiones, muy cerca, hay un odeón. Cuando digo un complejo, quiero decir que cuando se financiaba la construcción de estos edificios por las autoridades públicas, se construían las dos cosas, igual que el foro, igual que
los edificios públicos que hubiera que construir. Lo que vemos aquí es parte del circuito de Pentápolis, se llamó. Aquí hay 5 ciudades, Pentápolis, y hubo un circuito para los cantantes famosos de la antigüedad, que luego mostraré. Pero aquí aparecen 2 ciudades, Ptolemaes y Cirene, porque tenían 4 y hasta 5 teatros. Uno de ellos, Odeón. Cuando he dicho el circuito de los grandes cantantes de la antigüedad, hay que pensar en cosas parecidas, aunque no salvando las distancias, pues a nuestros actuales cantantes internacionales. Eso es lo que fue. No solo cantantes, tocadores de órgano, músicos de todo tipo, poetas, por supuesto, trágicos y de todo tipo. Festivales de estos internacionales, aunque todos eran de Roma, estuvieron por doquier hasta el final, casi, hasta más allá de los tiempos de Juliano. Lo que vemos aquí es la ciudad de Cirene. Bueno, no me molesta enseñarles los teatros, pero están ahí. Y aquí vemos una reconstrucción del Odeón de Nicópolis, frente a, supongo que saben de qué ciudad estoy hablando, donde se desarrolló también la batalla de Actium, enfrente. Lo hemos puesto aquí solo para ilustrar lo que estaba diciendo antes. Suelos brillantes, gente que los limpiaba y los atendía, entradas que se cobraban, exactamente igual que nuestros teatros o nuestros auditorios actuales. Bueno, esta es muy graciosa, nos la pasó una colega alemana hace años, porque las constituciones de Esparta, de Atenas y algunas otras ciudades, los ciudadanos estaban obligados, bueno, era parte de su deber cívico, además de ser jueces, sacerdotes y todo, aprender canto coral, y en algunos casos hasta los 30 años. Este es otro ejemplo de lo que decía, es una lista que después simplemente localizaré, desplegaré la persiana para que vean que está ahí, y ya está. Esta es igual, esta es una serie que hicimos en Valencia, mayormente los 3 años que enseñé allí, en el superior, y aprovechando las clases de estética, cuando pasábamos por estos tiempos, pues nos molestamos en listar todos los teatros del África romana, incluyendo Cirenaica, Mauritania y también de Hispania. No nos dio tiempo a hacer todo el resto de Europa, pero lo que conseguimos grabar, que fue bastante, pues está ahí, con sus fuentes y todo citado. Este es igual, después lo mostraré. Aquí estamos con los circuitos. A pesar de la opinión generalizada acerca de la decadencia de los gustos musicales romanos, la instrucción, la actividad profesional y los actos de la vida pública alcanzaron una relevancia enorme e implicaron a todas las clases sociales. Estamos ahora hablando del periodo romano. Las clases medias procuraban instrucción a sus hijas. Los profesores y las escuelas fueron también numerosos en muchas ciudades y sobre todo en Roma. Y muchos ciudadanos ricos, acaudalados, mantenían grupos estables, grandes coros y también orquestas, casi gratis, debido al gran número de esclavos musicalmente instruidos, músicos. Coros profesionales reducidos interpretaban extractos de obras clásicas, de las tragedias de los griegos, y acompañaron las representaciones de coropsaltrias y pantomimos. Las coropsaltrias, en algún momento veremos una de las señalaré, eran artistas que se hacían acompañar de un pequeño coro reducido de 6 u 8 voces y interpretaban extractos de las tragedias clásicas y también de algún pantomimo para bailar y algún otro músico también. Ellas tocaban el arpa y las versiones corales pues eran un poco más reducidas, más sencillas. A veces estos espectáculos también se celebraron en proporciones gigantescas en la capital, con 3.000 voces y 3.000 bailarines, y el número de intérpretes en las grandes capitales, no solo en Roma, incluyendo los virtuosos, que hubo bastantes, vocales y de todos estos instrumentos, fue muy elevado. Los circuitos culturales, decía, aquí si vemos un poco mejor, continuaron activos durante el Imperio y los artistas más famosos cobraron enormes sumas por sus actuaciones. Estos cantantes internacionales. He puesto el ejemplo plácido porque todo el mundo lo conoce, pero cantantes buenos internacionales hay muchísimos. Cobraron sumas enormes, despertaron pasiones entre el público y entre la aristocracia y fueron honrados con monumentos y honores públicos.
como venía ocurriendo desde siglos atrás. Algunas viudas romanas ricas, incluso muy ricas, pagaron enormes sumas por el capricho de arruinar una voz de concierto, de contratenor, muy aguda, exigiendo a cambio su defibulación. Porque, igual que los atletas de élite, aunque no todos, me refiero de esta época, pues muchos cantantes de escena, solistas, también se infibulaban, pues en teoría pues, para preservar su vitalidad. Yo no voy a expresar mi opinión sobre estos temas, pero esto es lo que ocurrió. Se realizaron espectáculos públicos a gran escala en Roma. Después mostraré una parecida, donde se observan lo que está indicado en los que veremos después, es el número de días que se tardaba en viajar de una ciudad a otra. Lo que estoy intentando decir es que en efecto lo hubo un turismo cultural en tiempos de Roma, claro, para gente que podía pagarlo y dejar sus haciendas. Y se dedicaban, la concentración, el circuito para los cantantes internacionales fue Grecia, la Magna Grecia, sobre todo Taormina, Sicilia, y también la Cirenaica, a donde me he referido antes. También Alejandría, perdón. Es decir, toda esta zona, Grecia, el sur de Italia, incluyendo Sicilia, Cirenaica y también Alejandría. Estos eran sus circuitos de mayor renombre. Se organizaron espectáculos públicos a gran escala en Roma también en el 3 después de Cristo, con los emperadores Caro, Carino y Numeriano, padre y hermanos respectivamente. Ahí participaban centenares de músicos. En un festival de estos, en un espectáculo, se citan 100 trompetas, 100 cuernos, 100 flautas que acompañan cantos. La fuente no dice aulos, probablemente eran aulos. 1000 pantomimos y gimnastas y un patíbulo mecánico que ardía. Gibón, el bar Gibón, cita una celebración fastuosa similar con ocasión de los Juegos Seculares en el 248 después de Cristo y que coincidía con la celebración del milenio de la fundación de Roma. Y más adelante alude también a una procesión de magnitud similar que atraviesa Roma en tiempos del gobierno de Aureliano, en el 275 después de Cristo. El primer gran Odeón, no teatro, en la capital fue financiado por Domiciano, antes del 100 después de Cristo, un segundo por Trajano, poco después, y se conjetura otro a cargo de Adriano, y algunos más en adelante. En Roma, lo que vemos aquí, además de estos Odeones que he citado y otros teatros menores que los hubo al menos 3 grandes teatros, que son conocidos, los me imagino los presentes, son los que se ven aquí: el Teatro de Pompeyo, el de Marcelo y el de Bacchus. Aquí vemos el campo de Marte, vemos un teatro, 2, 3 y 4. El circo, el Coliseo. Bueno, esto fue Roma del siglo I, incluso antes. Por eso he dicho al comienzo que la habilidad, la capacidad musical, cognitiva que les atribuimos y cultural, pues no corresponde con todo lo que sabemos de estos pueblos. En un espectáculo esto es lo mismo, después lo enseñaré. En un espectáculo del 284 después de Cristo, perdón por no perderme, sí, interpretaron 100 trompetas a la vez, seguidas de 100 auletas, ahora sí, y pese a la conversión posterior del imperio al cristianismo, desde que la capital se transfirió a Constantinopla en el 330, la fuerte tradición pagana de festivales y ritos religiosos continuó deleitando a los romanos. Los juegos públicos y los espectáculos no fueron inmediatamente abolidos, dado que la gente no estaba dispuesta a tan grandes sacrificios, y los cristianos disfrutaban de ellos tanto o más que los paganos. Las mujeres, hasta ahora rigurosamente excluidas de la escena, comenzaron también a participar, y los obispos predicaron una y otra vez en vano contra el teatro. No lo he incluido ahora, pero San Agustín de Tagaste, pues nos dejó una cita, escrito una queja casi amarga, porque dice que él tenía una basílica, pero a 400 metros de su basílica, en estos tiempos el cristianismo ya era poderoso, tenía un teatro a 400 metros. Y dice eso, estoy explicándoles, traduciéndoles las exégesis bíblicas, lo que luego se llama así, interpretando los milagros bíblicos a las pobres gentes. Dice,
y cuando empieza el teatro, cuando llega la hora del teatro, la gente se levanta y se va. Y después dice, y eso que yo no les cobro entrada, porque en el teatro se cobraba entrada. Son palabras amargas. En las ciudades más antiguas, Atenas, Alejandría, Roma y otras muchísimas, los antiguos cultos continuaban vivos al final del siglo IV después de Cristo, con más de 700 templos en la capital. Todavía Juliano se esforzó en mantener estas tradiciones. Ahí había una... Sí es verdad que hubo una cierta decadencia, pero no queda claro en qué. Lo que no es de recibo es atribuir a los romanos, pues, poco gusto estético. Los habría de todo, como hoy. Habría gente culta, refinada, educada, musicalmente en todos los aspectos. Y después habría gente indolente y desinteresada, como pasa siempre en todo tiempo y lugar. Este es el mapa que decía. Lo que se indica en números es la distancia, el tiempo en días que se tardaba. Aquí se indica es comercio, pero los circuitos turísticos, culturales, utilizaban las mismas rutas. Esto es una coropsantria, mientras que esto es un organista de espaldas. Aquí tenemos a... Este es Heliogábalo. Ahora no me acuerdo quién es, no quiero meter la patita. Y este es Alejandro Severo, no recuerdo quién es, no lo he apuntado. Heliogábalo también tocaba el hidraulis. El hidraulis es un órgano. Los hubo neumáticos e hidráulicos. Después enseñaré alguno. Las compañías ambulantes de artistas o sínodos, ya las que he citado, las Tecnitae, ofrecían servicios profesionales para festivales teatrales por toda Grecia, tanto a ciudades como a templos o a particulares, ya desde el 4 a.C. Y después, en tiempos del Egipto tolemaico, también a Italia y a Sicilia, especialmente a Siracusa y Taormina, que eran como la Scala de Milán, o algo así, con una larga tradición de tragedias y comedias que siempre incluyó números corales. Uno de los sínodos más importantes, desde el 3 a.C. en adelante, fue el que ya he citado, los artistas de Dioniso. Operaban desde Atenas y dominaron el mercado del teatro en lengua griega durante los siguientes 500 años. Otro, un segundo menor, fue el que atendía el entorno de Corinto, en Isnia Nemea, y un tercero, el de Jonia Lesponto, para toda la zona de Anatolia, del Asia Menor. Estas entidades recibieron financiación masiva de gobernantes de todo el circuito mediterráneo y continental, quienes a cambio, en muchas ocasiones, asociaban su nombre a nuevos festivales que se creaban o a otros que ya existían. Las compañías ofrecían incluso paquetes de giras a ciudades que pudieran pagarlo, incluyendo artistas y músicos de renombre y propiciando a veces que se incluyeran competiciones de teatro, dramático-musicales, claro, en festivales que no eran propiamente teatrales, como las Panateneas en Atenas o los Juegos Míticos en Delfos. En el 105 a.C., por ejemplo, esta compañía, los artistas de Dionisos, aportaron 350 intérpretes a un festival en Delos. Los enviaron por contrato, pagados. Auletas, cantantes, liristas, poetas de todos los géneros, actores, bailarines y directores de coro. Estas corporaciones mayores, estas tres y alguna más, fueron entidades autónomas de los gobiernos de sus ciudades. Se les podía contratar de forma independiente e incluso enviaban a sus miembros como embajadas de su propio trabajo, especiales a ciudades o a santuarios famosos. También ofrecían en ocasiones actuaciones gratis para fomentar futuros contratos, en especial en Asia Menor y en Alejandría.